Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que bien, cuidándose en la casita junto a su familia. Bien, vamos a comenzar hoy con nuestra primera clase grabada, porque hemos estado trabajando con guías, pero hoy día vamos a comenzar con nuestra primera clase en esta modalidad, ¿ya? Bien, hoy día el objetivo de nuestra clase va a ser analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión. Específicamente en esta clase vamos a aprender las características físicas y psicológicas de los personajes. En esta clase utilizaremos los siguientes recursos: texto de estudio, cuaderno de lenguaje, lápiz grafito, lápiz rojo para destacar lo necesario. Bueno, para comenzar vamos a recordar, nosotros en las guías hemos estado trabajando con textos, ¿cierto? Cuentos, y hoy día vamos a trabajar con un elemento importante dentro de estos cuentos como son los personajes. Bueno, todas las narraciones, todas las historias, ¿cierto? Cuentos, fábulas, leyendas, tienen elementos que son sumamente importantes y que se denominan elementos narrativos, que ustedes ya lo deben recordar porque lo hemos trabajado anteriormente. Estos elementos son los personajes, el lugar o el ambiente, el tiempo, las acciones y el narrador, quien cuenta la historia, ¿cierto? Pues bien, en esta clase nosotros nos vamos a centrar en los personajes, específicamente en las características físicas y psicológicas que estos pueden tener, ya que son determinantes en la forma en que estos actúan en el relato. Las características son muy importantes porque podríamos decir que dan vida al personaje, ¿ya? Bueno, en primer lugar, recordemos qué son los personajes, ¿ya? Bueno, los personajes son seres ficticios que participan en una narración, ¿cierto? Son seres creados, inventados por el autor. Además, son quienes realizan las acciones de la historia. Tienen características que pueden ser físicas y también psicológicas. Estas características son aquellas que le dan vida a los personajes. Estas características pueden aparecer tanto implícitas como explícitas en el texto. ¿Qué quiere decir esto? Implícitas quiere decir que no aparecen claramente en el texto escritas en forma escrita, pero sí nosotros podemos deducir estas características de los personajes por la forma en cómo ellos actúan o cómo se comportan, ¿ya? Mientras que las características que están explícitas en el texto son aquellas que aparecen ahí claramente escritas, por ejemplo, cuando nos dicen si un personaje es alto, es bajo, es pesado, es gruñón, nos dice claramente el texto. Eso quiere decir que están explícitas. Bien, vamos ahora entonces a centrarnos en las características de los personajes. Como dijimos anteriormente, los personajes tienen
dos tipos de características, al igual que las personas. Tienen características físicas que corresponden a los rasgos físicos de cada uno de ellos, como por ejemplo la estatura, el color de piel, el color de pelo, el color de ojos, ¿ya? La contextura física, es decir, todo lo que tiene que ver con el físico. Esas son, ¿cierto?, las características físicas de los personajes. Si tiene el pelo canoso, si es rubio, si es moreno, si su color de ojos es verde, es azul, si su nariz es pequeña, etcétera, ¿ya? Mientras que las características psicológicas de los personajes corresponden al carácter de ellos, ¿ya? La personalidad o la forma de ser que tiene el personaje. Y la podemos conocer a través, ¿cierto?, de las descripciones que se dan en el texto, de las actitudes que los personajes tienen, de cómo reaccionan frente a una situación. Generalmente las características psicológicas, ¿cierto?, nosotros debemos inferirlas, deducirlas según las conductas que tiene el personaje dentro de la historia. Por ejemplo, si es enojón, si es alegre, si está triste, si es mentiroso, ¿ya? Etcétera. Ahora leeremos el texto Fray Perico y su borrico para aplicar lo que hemos aprendido sobre la descripción de los personajes. Escuchen con atención y vayan siguiendo también la lectura conmigo, ¿ya? Dice Fray Perico y su borrico, Juan Muñoz Martín. Desde el primer día, Fray Perico quiso ser un buen fraile y se puso a hacer lo que hacían los demás. Rezaban con las manos juntas, rezaba él con las manos juntas. Sacaban el rosario, a sacar el rosario. Se rascaba uno una oreja, Fray Perico se rascaba una oreja. Estornudaba Fray Olegario, Fray Perico estornudaba. Guiñaba los ojos Fray Exquiel, él también los guiñaba. El Padre Superior le regañaba por estas tonterías, pero no se podía con él. En la mesa observó que el abad, para hacer penitencia, tiraba la comida debajo de la mesa, y Fray Perico la tiraba también. El gato de los frailes estaba gordísimo. Una noche, estando todos los frailes roncando a pierna suelta, sonaron unos gritos. ¡Me muero! ¡Me muero! Todos los frailes, aterrados, saltaron de sus lechos y el Padre Superior preguntó, ¿quién se muere? Fray Perico. ¿De qué te mueres? De hambre, contestó muy colorado. El padre abad mandó a Fray Pirulero poner la mesa y dijo, ¡Ea, vamos todos a cenar! Yo también tengo hambre. Comieron todos a medianoche y el gato se despertó y comió también. Como Fray Perico no sabía hacer nada, los frailes le dieron una escoba. El frailecillo la tomó y empezó a barrer el convento de arriba abajo. Barría sin serrín y levantaba tanto polvo que a veces no se veía a los frailes por el pasillo. Fray Olegario, el bibliotecario, que tenía asma, tosía y tosía, y los frailes temían que se partiese por la mitad. «Echa serrín, Fray Perico»,
echa serrín. Fray Perico echaba serrín por todos los sitios, por las paredes, por las sillas, por el techo, por las camas, por los platos. No se podía con él. Vete a la cocina y ayuda a Fray Pirulero. Lo primero que hizo Fray Perico al llegar a la cocina fue tropezarse con un barreño y caer de cabeza en el cubo de fregar el suelo. Fray Pirulero lo regañó y lo puso a pelar patatas. Aquel día había judías con patatas. Ten cuidado con las judías. Fray Perico, pela que te pela patatas. Contaba cuentos al gato, que mientras tanto se comía las sardinas de una fuente. Las judías empezaron a quedarse sin agua, sin agua, sin agua. Los frailes que estudiaban alargaron la nariz, la nariz, la nariz, y dijeron: «Se están quemando las judías». Bajaron todos corriendo a echar agua, pero ya era tarde. Las judías, negras como el carbón, echaban humo como una locomotora. «¿Qué comeremos hoy?», dijeron los frailes. «Sardinas solo», dijo el padre superior. «Se las ha comido el gato», dijo Fray Perico. «Comeremos pan a secas». Fray Perico se puso muy colorado y Fray Pirulero lo regañó y lo castigó de rodillas de cara a la pared. Al gato lo encerró en la carbonera. El padre Nicanor echó a Fray Perico de la cocina y dijo a Fray Cucufate: «Desde mañana, Fray Perico te ayudará a dar vueltas a tu chocolatera». Bien, ¿les gustó el cuento? Yo creo que sí. Es un cuento bien entretenido, entre cómicos, ¿cierto? Pero aquí vamos a ir aplicando lo que estábamos hablando de la descripción de los personajes. Entonces, hay varias pistas dentro del texto que a ustedes les van a ayudar a la actividad, pero también acá les voy a dejar una imagen. Esta imagen corresponde a Fray Perico. ¿Para qué nos va a servir esa imagen? Para que ustedes puedan ver y observar las características de qué tipo, físicas o psicológicas. Físicas, ¿cierto? Obviamente. Entonces, mirando la imagen, les va a ayudar a saber cómo era él físicamente. Bien, comenzamos entonces. Yo les voy a dejar planteada esta actividad que ustedes van a realizar en su cuaderno. Ya, este esquemita ustedes lo van a copiar en su cuaderno y lo van a completar con las características físicas y las características psicológicas de Fray Perico. Recuerden que las físicas las van a saber observando la imagen, cómo era él. Y las características psicológicas, ¿cierto?, las van a descubrir fijándose en la forma de cómo él actuaba, cómo él se comportaba. Así vamos a descubrir cómo era su personalidad. Y van a responder también en su cuadernito dos preguntitas que son muy breves. La primera dice: Fray Perico imitaba todo lo que hacían los otros frailes. ¿Qué sugiere esto acerca de la personalidad de Fray Perico? Y finalmente van a responder si les gustó la historia y por qué. ¿Ya? Si les gustó la historia,
Si usted pone que sí, me explica por qué le gustó. Si a usted no le gustó, me explica por qué no le gustó. ¿Bien? Ya, chiquillos. Entonces con esa actividad se quedan y recuerden que el próximo viernes nos vamos nuevamente, van a tener ustedes nuevamente un video para revisar esta actividad cortita que quedó planteada. ¿Ya? Entonces, hasta el próximo viernes para revisar nuestra actividad. Cuídense mucho y sigan las instrucciones. Chao.